Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, estamos en un nuevo capítulo de Revolución Mental aquí como todos los lunes y hoy hablando de un tema súper bonito que tiene que ver con parar el sufrimiento en nuestras vidas, esa sensación que tenemos de que todo es difícil, de que todo es sufrido, de que sufrimos por un montón de cosas. Y para hablar de parar el sufrimiento, pues tenemos que hablar de una cosa muy importante que vamos a hablar a lo largo de este lunes de Revolución Mental y tiene que ver con la aceptación. Me imagino que algunos han escuchado como todo este tema que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es innecesario, y muchas veces el sufrimiento se da porque no alcanzamos o no tenemos como la habilidad para aceptar una situación y luchamos tanto que en lugar de poder avanzar nos quedamos como estancados luchando y gastando toda nuestra energía en una misma situación. Aquí empezamos esto que se llama revolución mental. Muy bien, entonces decíamos tempranito que estábamos hablando de todo el tema de cómo lidiar con todo lo que vivimos en el día a día, las emociones, esa situación de sentirnos como agobiados por la cantidad de cosas que sentimos. Y bueno, una de las cosas que quisiera comentar tiene que ver con el tema de cómo nosotros en algún momento de la vida dejamos de aceptarnos a nosotros mismos. Y esto sucede, y lo hemos hablado en algunos capítulos, porque nosotros como que empezamos a hacer una lucha por ser aceptados y reconocidos, ¿no? El otro día escuchaba una historia de un señor justamente que se dedica a estos temas como de eso, de encontrarnos con nosotros mismos y como de ser la persona que realmente queremos ser, pero desde nuestro auténtico ser. Y él hablaba de cómo nosotros creamos como personajes que están de acuerdo como a los dolores que nosotros tenemos de nuestra niñez. Y esta era una persona que pues en su niñez había sufrido de mucho bullying, desde el principio tenía como una energía como muy femenina, y entonces en el colegio había tenido como mucho maltrato, y entonces en la familia eso había generado como mucho caos porque la mamá pensaba que que había que darle manejo, el papá pensaba que tenía que defenderse, y entonces él era como el motivo de discusión y sufrimiento en la familia. Y entonces explica de una forma muy sencilla cómo él termina como haciendo como este personaje súper entrenador así, pero grandioso, que tiene que ser lo máximo, tiene que ser perfecto, tiene que ser el mejor. Y obviamente cuando uno lo ve se da cuenta que está luchando contra un sentimiento de insuficiencia, y eso nos pasa a muchos de nosotros. Si de niños tuvimos un sentimiento puede ser porque los padres nos decían es que tienes que hacerlo bien o hazlo perfecto, o porque no éramos vistos, porque no estaban presentes, o al contrario porque tenían como todas sus expectativas puestas en nosotros y nos decían es que eres la mejor, tiene que ser la mejor, tienes que lograr esto. Entonces nosotros empezamos como a traicionarnos y a empezar como a olvidarnos de conectar con nuestra esencia, y ponemos por encima el gustarle a los demás, y ahí es como empieza todo el tema, y no nos damos cuenta que estamos haciendo como un personaje literal, que estamos hechos para agradarles a los demás. Y obviamente pues ahí viene como todo un ruido que se nos genera de cómo ser el perfecto, la perfecta, el complaciente, y es ahí cuando nos empezamos a desconectar de nosotros mismos. Y obviamente es muy difícil aceptarnos cuando nosotros estamos basados en la necesidad de los demás. Y entonces en un momentico vamos a hablar aquí en Revolución Mental de cómo empezar a desbaratar esta estructura que creamos, que en algún momento fue muy eficiente para sobrevivir, pero que ahora lo que hace es incomodarnos un montón para poder conectar con nuestra esencia y para poder vivir tranquilamente. Nosotros, en términos generales, como tenemos socialmente como una expectativa de una cantidad de cosas que son vistas como felicidad o que son vistas como ideales, normalmente tenemos como una realidad que es como impuesta de lo que supuestamente es la felicidad, entonces, o como la definición de éxito, ¿no? Entonces la mujer que lo resuelve todo, la mamá que sale en el comercial sonriendo con su hijo así súper feliz, el hombre o la mujer súper exitosos que trabajan y que logran mucho dinero, el que tiene el mejor carro, el que trabaja sin parar, y tenemos como esas definiciones como de éxito muy establecidas. Y entonces obviamente empezamos a luchar con la estructura social que nos dice que, no sé, muchas cosas, que hay que tener hijos, que el matrimonio es para siempre, no sé qué, y empezamos como a confundir qué es lo que yo realmente quiero con respecto a eso que yo
hago para gustar. Pero entonces ahí empieza como una trampa muy curiosa, y es que como no somos ninguno de esos modelos, o incluso siendo alguno de esos modelos que podemos ser alguno de esos modelos, yo por ejemplo fui alguno de esos modelos de esposa perfecta, mamá perfecta, ejecutiva perfecta, y sin embargo me sentía totalmente vacía. Y empezamos a cruzarnos con modelos, y entonces tenemos que cambiar muchas cosas, y estamos como con un sueño basado también un poco en las creencias religiosas, y es que algún día vamos a lograr algo que sea diferente y ahí vamos a encontrar la paz o la felicidad. Es decir, como que partimos de la base de que lo que está hoy en día no nos sirve, que ya estamos mal ahí porque no hay una aceptación de la realidad, sino que empezamos a ver como ese cambio afuera. El día que cambie mi pareja, el día que cambie mi situación, el día que cambie mi trabajo, el día que cambie esto, voy a ser feliz. Y entonces eso como que no nos permite disfrutar de la experiencia actual, sino que empezamos a luchar todo el tiempo, y eso se siente como en la energía, como que vivimos con un modelo como de lucha permanente. Estoy luchando por ser esto, estoy luchando por ser, porque en el modelo que estoy no me sirve. Y luego nos damos cuenta, y obviamente esto me imagino que lo hemos vivido todos, que estamos como en un engaño en el que cuando tengo eso, quiero otra cosa. Incluso muchas veces uno está viviendo unas vacaciones y está pensando en el próximo destino, porque estamos como con este vacío que lo llenamos pensando que hay algo afuera que lo va a llenar. Entonces en un momentico vamos a hablar de cómo hago yo para llenar como desde adentro y no desde afuera, como este vacío, y como cuál es el origen de ese vacío que terminamos sintiendo muchos de nosotros. Muy bien, estamos en Revolución Mental y hoy estamos hablando de cómo transformar el sufrimiento y como esa experiencia de vida que vivimos como pensando que las cosas deben cambiar afuera y que no nos permite disfrutar de la vida que tenemos. Entonces, claro, estábamos hablando de ese vacío interno, y si partimos de la base que yo no soy la persona que soy, no soy quien era de niño o como los sueños que tenía. Hay un ejercicio muy bonito que lo conecta a uno con lo que quería hacer de niño y sus sueños, como esa conversación con ese niño interior. Pero si yo soy una persona totalmente distinta porque creé un personaje para complacer y para encajar, pues obviamente me voy a sentir vacío. Y me voy a sentir vacío porque no estoy siendo nada con base en lo que digamos funciona para mí, ni partiendo de un conocimiento mío, sino que lo estoy haciendo partiendo de la base de gustarle a los demás y de agradar a los demás. Y eso es muy importante. ¿Cómo puedo yo poco a poco empezar a conectar con lo que realmente me hace sentir bien y distinguir? Es como distinguir cuando tengo esa tensión afuera en gustar y en complacer, y cuando en realidad estoy siendo coherente conmigo. Y para eso es muy importante como entender las emociones, como lo hemos hablado en algunos capítulos, como mensajeros importantes que nos explican como muchas cosas de nosotros mismos. Y ahí nos vamos a encontrar con emociones, que está comprobado que una de las más fuertes cuando se queda enquistada, porque el problema no es la emoción. Yo puedo sentir la emoción y ahí no hay ningún inconveniente, porque al contrario debería sentir la emoción y debería decir, venga, esta emoción de dónde viene, por qué me estoy sintiendo así tan seguido, cuál es el mensaje que me está dando, qué debo hacer en este momento con esto que estoy sintiendo. Pero lo que pasa es que primero le tenemos como nos reprimimos para no sentir esas emociones, con lo cual pues nos quedan haciendo ruido, o por el contrario entramos en la emoción y nos quedamos ya como viviendo en esa emoción, con lo cual la emoción se queda enquistada y hace parte de nuestras vidas. Y eso pasa mucho con emociones como la vergüenza, es decir, nosotros sentimos vergüenza por alguna situación, no la procesamos y no entendemos qué es lo que nos está haciendo sentir vergüenza, y luego nuestra vida se convierte en una vida en la que nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, y eso tiene muchas implicaciones, tiene un vacío muy grande. Lo mismo puede suceder con la culpa. Entonces la culpa, que yo la puedo sentir, la puedo procesar y me puede servir para, digamos, ser compasivo y ofrecerle una excusa a otra persona y mejorar mis relaciones. Puede que yo no la procese y me quede como si estuviera como enquistada la culpa en mí. Entonces esas emociones son las que nos dan la pista para saber cuáles esos dolores que tenemos ahí guardados, y cuando aprendemos a sentarnos con nuestra emocionalidad y escucharlas, es como podemos aceptar, porque son las que nos están diciendo qué es lo que realmente queremos y quién realmente somos. Muy bien, estamos en Revolución Mental, estamos hablando de la aceptación, y hablábamos al principio del programa de cómo yo debo tener una verdadera conversación conmigo, y sobre todo esa conversación puede incluir aceptar lo que yo viví de niño, lo que me dolió, lo que me gustó,
por qué terminé, cuál era el entorno familiar, qué sentía yo en ese momento. Esa conexión con el niño interior es muy importante, pero ahí, como lo hemos hablado también en otros capítulos, viene una cosa muy importante, y es entender que al final fue una experiencia de vida que yo la percibí de alguna manera y que no determina mi vida para siempre, sino que yo puedo como reconstruir mi experiencia de vida cuando entiendo que eso ya me pasó y lo puedo procesar. Y aquí viene un tema como bien importante, y es cómo nosotros vivimos tanto luchando porque las cosas sean diferentes a lo que son, que intentamos cambiar muchas cosas sobre las cuales nosotros en definitiva no tenemos poder. Y pasa mucho con la pareja, y es cómo voy a cambiar a la persona con la que estoy. Y en realidad nosotros, no quiere decir que nosotros no podamos transformar las cosas, pero lo primero que nosotros tenemos que transformar es como nuestra percepción y nuestra experiencia de vida. Porque solo en la medida en que yo cambie desde adentro mi experiencia de vida, lo que cambia es cómo yo percibo el mundo. Acordémonos que nosotros tenemos como unas gafas. Dos personas ante la misma situación pueden tener una interpretación totalmente diferente, pero nosotros, como no estamos conscientes de que tenemos una mente que está interpretando las cosas, creemos que las cosas son de una manera y entonces nos obstinamos con cambiar las cosas afuera. Pero cuando yo entiendo que hay un proceso mental en el que yo estoy interpretando las cosas afuera y que puedo cambiar esa interpretación, pues puedo llegar a cambiar mi experiencia de vida. Bueno, no sé si esto suena como muy abstracto. A mí me gusta mucho como volver a los ejercicios prácticos porque son los que nos permiten como avanzar en este proceso de autoconocimiento. Y un ejercicio práctico es un introyecto, es como una creencia que yo tuve en mi niñez, o sea, que me quedó enquistada, que puede ser o porque la recibí de la sociedad o de mis padres que me dijeron esto no se debe hacer, tener sexo es malo, o debes ser como una buena mujer, bueno, yo qué sé, o también por situaciones que veíamos en la casa, que veíamos por ejemplo que la mamá tenía una dependencia económica y entonces eso hacía que tuviera un trato diferente con respecto al papá, entonces nos damos cuenta que eso en nuestra experiencia tiene como un afán muy grande o de producir, o al contrario de minimizar ciertos roles del hogar, bueno, muchas creencias. Entonces, una cosa muy bonita que podemos hacer es escribir el listado de nuestros introyectos o creencias que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Cuando yo empiezo a escribir cuáles son esas creencias, las puedo hacer conscientes y puedo como ponerlas de frente para mirar cuáles de estas creencias tienen sentido para mí y cuáles ya no tienen sentido. Y entonces así empiezo a trabajar desde lo que yo en realidad quiero ser, y para saber ese quiero ser hay un ejercicio muy bonito que yo también propongo muchas veces, que es sentarnos con nosotros mismos para ver cómo nos queremos sentir. Nos queremos sentir amados, suficientes, nos queremos sentir, bueno, y entonces ahí empieza una relación que es la relación más importante de la vida, y es la relación con nosotros mismos. En la medida en que yo no tenga aceptación por mí, que yo no tenga amor por mí, que yo no sea compasivo conmigo, que yo no me escuche y no me vea, no puedo pretender que alguien me escuche, me vea, me quiera, me ame, porque primero está esa relación conmigo. Y entonces cuando construimos esa relación podemos dejar de buscar las cosas en el exterior. Muy bien, entonces esto fue nuestro capítulo de Revolución Mental, que tiene que ver con evitar ese sufrimiento y esa angustia con la que vivimos en algunas ocasiones. Y entonces, para resumir un poco, tiene que ver mucho con la aceptación de quién somos, el reconocimiento de por qué proceso llegamos a creer que somos una cosa que realmente no somos, sino que está basado como en las creencias, y volver a reconstruir una vida desde llenar mi vida con quien quiero ser, con esa conexión y esa seguridad de que nosotros tenemos una semilla perfecta del universo que está en nosotros, que como somos perfectos, y que eso no significa el modelo de perfección de que debo ser el mejor en esto, debo ser esto, no, sino que nosotros tenemos como una composición que incluye, como todo en la vida, una luz y una sombra, y que soy capaz de aceptarla, y a partir de ahí, con la misma compasión con la que muchas veces estamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con otras personas, poderme mirar, reconocerme como realmente soy con mi proceso de vida y mis creencias, y a partir de ahí empieza un proceso de aceptación. Vale la pena recordar, como hemos dicho en muchas ocasiones, que de esto pues las relaciones son un espejo, y muchas veces uno dice, pero esto cómo va a ser un espejo si yo esta pareja no es amorosa y yo soy súper amorosa, o esta pareja bueno, no sé, y muchas veces más resulta es como siendo un espejo de cómo nosotros nos vemos. Entonces, si por ejemplo una persona
no sé, no está pendiente de mí, que no deberíamos buscarlo, sino que deberíamos buscarlo pendiente, pues en nosotros. Podemos ver muchas veces que nosotros mismos no estamos pendientes de nosotros o no sabemos cuáles son nuestras necesidades. Entonces, no es necesariamente cuando decimos que la relación sea un espejo que sea lo mismo, sino es un espejo porque me está mostrando algo de mí. Y también vale la pena aclarar que ese trabajo personal no quita la responsabilidad que tenemos nosotros en las relaciones, y entonces yo puedo, cuando tengo una claridad conmigo, hecho el trabajo interior y estoy como consciente de lo que quiero, pues estar muy también alerta al tipo de relaciones que yo quiero para mi vida. Y esto es Revolución Mental. Recuerden que encuentran este capítulo completo en Spotify como Revolución Mental y también en vibra.co. Nos escuchamos el próximo lunes en Revolución Mental. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.